Me presento, yo soy Diana Rosas, soy la moderadora de esta audiencia. Les explico rápidamente cómo vamos a llevar a cabo esto. En primera instancia van a tener 15 minutos cada uno. Vamos a empezar con la exposición de la autoridad económica. Ellos van a tener 15 minutos para exponer su caso. Posteriormente vamos a pasar a otros 15 minutos con el agente económico. En esta sesión yo le voy a poner un cronómetro que marca los 15 minutos. Les voy a indicar con mis manos, quiero que estén muy atentos, a alguno de ustedes, para cuando falten 10 minutos, les voy a alzar la mano, cuando falten 5, cuando falten 3, cuando falten 2 y cuando falte 1. ¿Ok? Esto para que llevemos acorde el tiempo. Posteriormente van a tener una ronda de 5 minutos de réplica cada uno y finalmente 5 minutos de conclusiones, ¿vale? Al final de esta sesión, aquí nuestro honorable jurado, que ahorita se va a presentar, les van a tener entre 5 y 8 minutos para hacerles preguntas a cualquiera de ustedes. Les pido, por favor, que cuando se estén presentando, digan si son abogados o economistas, justamente para que el jurado sepa cómo evaluarlos, ¿vale? Se presentan con su nombre y dicen si son abogados o economistas, ¿ok? Y les pido por favor que mucho respeto ante todos, tanto para los equipos como para los jueces, para la audiencia y para mí también, para pues en cuanto a la réplica o los comentarios que tengan, ¿vale? Ahí está el micrófono para que cuando ustedes decidan hablar, pues se lo pasen o cambien de lugar, ¿ok? Esperemos que esta sesión se lleve de la manera más cordial y no tengamos problemas técnicos ni nada por el estilo, ¿vale? Pero cualquier cosa pueden alzar. Si hay un problema técnico con sus presentaciones o algo así, me alzan la mano y yo los ayudo, ¿vale? Aquí tenemos a nuestro honorable jurado, por si se quiere presentar. Adelante. Buenos días. Por allá. Muchas gracias. Yo soy Fernanda Garza Magdaleno. Soy socia bueno, líder de área de competencia económica en el despacho SMPS Legal aquí en México. Y hace algunos años trabajé también aquí en COFESE en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Bueno, pues buenos días. Yo soy Luis Alberto Ibarra y actualmente trabajo en SAI Consultores, que es un despacho especializado en temas de competencia, comercio, proyectos de inversión. Y bueno, y hace algunos años me tocó ser comisionado aquí en lo que era entonces COFECO, la Comisión Federal de Competencia. No estuve por acá algunos años de comisionado, entonces sabes que conocemos muy bien la materia. Qué bueno que están aquí. Hola a todos, ¿me escuchan? Yo soy José Béjar Farca, soy el director jurídico de BNP Paribas México. No tengo mucha experiencia en temas de competencia económica, pero he pasado toda mi carrera en banca de inversión, así que conozco muy bien de los temas del caso, de temas bancarios y tecnológicos. ¿Ambos equipos me confirman si ya están listos? Ok. Esta es la nuestra. Esa es nuestra diapositiva. Aquí ya tengo el cronómetro. Si alguno de los equipos también desea tener su cronómetro para venir su tiempo, estamos bien. Es un gusto tenerlos aquí en el MoodCon 2024. Bienvenidos a todos ustedes y damos por iniciada esta audiencia a partir de ahora. Nos encontramos aquí para analizar y exponer los puntos críticos de las prácticas anticompetitivas y monopólicas que hemos detectado en el sector bancario digital de la República de Yajalón.
A continuación, los hallazgos que hemos encontrado de esta investigación son: 1. El caso tiene lugar en Yajalón y se centra en 2 actores, los cuales son Banco Finyaja S.A., que es una de las instituciones más grandes de la banca digital, y Banco Mundo BCY, igual otro sector del mismo, de la competencia. Nuestro caso ha revelado que Banco Finyaja usa un algoritmo que fija la tasa de interés a diario y coordina los precios de BBC, limitando el acceso de información crítica, creando barreras de entrada y restringiendo la competencia. Al igual, hemos encontrado otra práctica restrictiva que limita el acceso al insumo esencial de información crediticia. Estas conductas limitan la capacidad de otros bancos y de nuevos competidores para competir en igualdad de condiciones y obstaculizando la libre competencia en el mercado financiero digital, por lo cual Banco Finyaja también ha negado a otros agentes el acceso de esta información. Durante este juicio vamos a presentar los hechos clave y explicar cómo estas prácticas afectan en la competencia nuestro mercado, y además vamos a defender la importancia de nuestra intervención para proteger a los consumidores y la libre concurrencia. Queremos asegurarnos como autoridad que el sistema financiero de Yajalón mantenga la integridad y competitividad, evitando que las prácticas monopólicas limiten la diversidad y la innovación en el sector bancario digital. El análisis llevado a cabo en el marco de la controversia ante la Comisión Bancaria de Yajalón nos ha permitido identificar el mercado relevante, asegurándonos de que las condiciones de presión competitiva sean exactamente las mismas. Esto viendo que los servicios, que los bancos que se encuentran dentro de dicho mercado sean exactamente iguales, es decir, que sean servicios digitales y que evidentemente ofrezcan los mismos servicios. Es por esto que en el mercado relevante se identifica Banco Finyaja S.A., Banco Mundo BCY y Trapeza S.A. Es decir, el mercado relevante son todas las instituciones de banca múltiple, que sean sociedades anónimas, que tengan los mismos servicios digitales, que ofrezcan los mismos servicios digitales y se encuentren dentro de la misma zona geográfica, es decir, Yajalón. Dicho esto, la participación... los mismos servicios digitales. Dentro del mercado relevante se encuentra que la participación de cada uno de los agentes es de Finyaja 59.3%, Banco Mundo BCY con 39.1% y Trapeza S.A. con 1.6%. Esto debido a que son los servicios ofrecidos son los mismos dentro de los servicios digitales y ningún otro competidor, podría decirse que tienen exactamente los mismos. Estos son dada la información que tenemos. Es así que se encuentra que, asimismo, en el índice, en el artículo 68 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón se establece que como primer acercamiento para esta posición dominante que se encuentra dentro del mismo mercado relevante, el índice Sherinal-Hirschman nos da un primer acercamiento a esta posición dominante, en el que se encuentra que da una puntuación de 5.049 puntos, que es muchísimo, que está muy por encima del umbral de 2.500 puntos que marca el artículo 68, lo que nos dice que efectivamente se puede obstaculizar, disminuir o dañar al mercado por el nivel de posicionamiento que se tiene dentro de este. Mencionado lo anterior, es necesario que la Comisión tome en cuenta los 3 supuestos del artículo 63 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón a efectos de acreditar que el agente económico Finyaja ha estado cometiendo prácticas monopólicas restrictivas relativas a la competencia. Por ello, el artículo 63 de la Ley de Competencia establece que se considerarán prácticas monopólicas restrictivas relativas a aquellas que encuadren en actos que cumplan con 3 condiciones. Para efectos de esta primera condición, Finyaja acredita
la fracción 13ª del artículo 65, consistente en la denegación y restricción de acceso a un insumo esencial a un agente económico. Cual, el artículo 70 de la ley establece que los insumos esenciales son el conjunto de elementos primordiales para la producción de bienes o servicios. Por lo tanto, su característica principal es que son bienes insustituibles e irreproducibles. Por lo tanto, Banco Finyaja ha negado al agente económico Trapeza el acceso a dicha información crediticia considerada por esta comisión como un insumo esencial. Así, su capacidad para evaluar riesgos y competir en igualdad de condiciones se ve afectada. Las razones de esto son las siguientes. 1. La información crediticia por Finyaja es controlada por un único agente con posición dominante, como ya se mencionó anteriormente. 2. La reproducción de esta información no es viable para ningún otro agente económico. 3. La información crediticia resulta indispensable para el correcto funcionamiento del mercado, pues no hay forma de que esta información sea sustituible, y sin la información el mercado no funciona. Y 4. A lo largo de 200 años, Finyaja es que ha obtenido esta información, un hecho que no es objeto de debate en esta sesión. Sin embargo, resulta necesario mencionar para entender que no hay forma técnica, legal ni humana que otro agente económico sea capaz de poder llegar y reproducir esta información y mucho menos controlarla. Por ello, se recalca que el problema no es la existencia del insumo esencial per se, sino la negativa de Finyaja a compartir este insumo esencial con el agente económico Trapeza, lo cual ha concluido en que el agente económico Trapeza se vea incapaz de poder competir en igualdad de condiciones en el mercado. Adelante se explicarán las siguientes dos condiciones. En este sentido, la autoridad investigadora establece que el derecho a solicitar la información crediticia a los demás agentes económicos al que Trapeza tenía derecho, por entrar como nuevo sujeto obligado al mercado relevante conforme al artículo 3º transitorio de la CUP, prescribió el 26 de noviembre de 2021. En este sentido, tal y como afirma la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón, en su resolución, el transcurso del plazo al que se refiere el artículo 3º de la CUP derivará en la preclusión del derecho, por lo que en lo particular, Finyaja no incurre en una violación del precepto normativo citado, específicamente para el intercambio de información en los primeros 40 días de la entrada al mercado relevante de Trapeza. Sin embargo, es esencial mencionar que si bien prescribió el derecho de la solicitud inicial, el artículo 23 de la CUP establece a los sujetos obligados al intercambio de la información mediante el formato correspondiente mes a mes, por lo que el agente económico, Finyaja, está obligado a compartir la información crediticia con Trapeza y con los demás agentes económicos para los meses posteriores a la solicitud inicial, que hasta la fecha de la denuncia, el 16 de septiembre de 2022, no se ha realizado. En este sentido, se verifica en términos del artículo 63 de la Ley de Competencia Económica una práctica relativa restrictiva, confirmando los 3 supuestos de dicho artículo. En primero, se establece que, como ya se mencionó anteriormente en los términos del artículo 65, fracción 13, se le ha negado el acceso a la información crediticia como insumo esencial a Trapeza, no solamente violando las disposiciones de la CUP, sino que también los principios esenciales de la Ley de Competencia Económica, de competencia y libre concurrencia. Asimismo, como ya he expuesto anteriormente, Finyaja cuenta en lo individual y conjuntamente con BBCY una posición dominante. Ahora bien, referente al código, se puede observar que el Banco Finyaja ajusta su tasa a la tasa del Banco Central de Yajalón y a la tasa del Banco Mundo BBCY del día anterior, lo cual el problema radica en la temporalidad, pues en el artículo 23 bis de la Circular Única Bancaria se establece la obligación de los sujetos obligados de sistematizar la información crediticia en el formato publicado por la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón, en un formato que permita ser compartido a los sujetos obligados mes a mes. Es decir, la información no debería de ser diaria, pues los agentes económicos tendrían al final del mes una información conjunta. Así que podemos ver la existencia de una coordinación entre los agentes económicos por medio del código.
Asimismo, dentro del marco legal del país se establece en el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica que se considerarán ilícitas las prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia, que sean consistentes en contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre los agentes económicos, cuyo objeto o efecto vamos a ocupar únicamente la fracción primera, sea fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios que son ofrecidos o demandados entre los mercados. Es decir, la acción antes mencionada es lo que realiza el Banco Finyaja con el Banco BBCY en el uso del código, pues el código sirve para poder fijar el precio. Dicho precio es el que se le va a proporcionar al consumidor. Asimismo, para poder determinar la existencia de esta práctica, vamos a ocupar como evidencia lo siguiente, la existencia de un acuerdo. Como se puede observar en el código, ahí se establece que van a ocupar la tasa de la competencia del siguiente banco. Asimismo, debe de existir una relación entre ambos competidores. En este caso, los agentes económicos son competidores entre sí, como ya se pudo exponer en la descripción del mercado, que ya mis compañeros explicaron, y asimismo en el código también se puede establecer que toman el código de su competidor. El numeral 3 está enfocado en el objeto o el efecto. En este caso, el objeto es fijar el precio. Asimismo, exponemos que el agente económico que incurre en esta práctica genera un daño en la estabilidad del mercado. Asimismo, también afecta el bienestar del consumidor, pues los agentes tienen la posibilidad de imponer un precio monopólico en comparación a un precio en competencia. Eso genera beneficios negativos. Asimismo, la autoridad investigadora determina la existencia de esta práctica. Para cerrar, a lo largo de esta intervención se ha evidenciado que el actuar del agente económico Finyaja tiene como resultado la actualización de una práctica monopólica restrictiva relativa tras negar el insumo esencial al agente económico trapeza, y asimismo una conducta monopólica absoluta tras la colusión con Banco BCY para fijar la tasa de interés. La investigación realizada por esta autoridad determinó que Finyaja, a través de su posición dominante en el mercado y una correcta interpretación de la ley del sistema financiero, es que actúa de manera incorrecta y con sus acciones afecta al mercado e impide que Trapeza compita en igualdad de condiciones. Finyaja impone barreras a la entrada que afectan a los nuevos competidores y obstaculiza la libre competencia en el mercado financiero digital. Por lo tanto, esta autoridad, con el objeto de procurar el cumplimiento de la ley, solicita al Pleno de esta comisión que dicte responsabilidad en contra del agente económico Finyaja y muestre así que ningún agente económico está por encima de la ley y que todos están obligados a cumplirla. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo de la autoridad, representado por el equipo de las chicas superpoderosas. Ahorita que les toque su réplica, preséntense con su nombre y digan si son economistas o abogados, por favor, ¿va? Ok. Ahora vamos a ir con el equipo de equilibrio legal que representa a la autoridad económica. Déjenles paso a oír. ¿Sí me escuchó? Sí. Ok, chicos, recuerden presentarse con su nombre y si son economistas o abogados, ¿vale? Vamos a empezar ahora con la exposición de la autoridad legal representada por Equilibrio Legal. Pongo el cronómetro de los 15 minutos a partir de ahora. Muy buenos días, honorable jurado y representantes de la Comisión de Competencia de Yajalón. Mi nombre es Roberto Flores, yo soy abogado y en compañía de mis colegas vamos a dar contestación a la imputación formulada por la comisión. Nosotros vamos a responder a la imputación formulada de haber realizado una práctica monopólica restrictiva de la competencia. Queremos puntualizar que de acuerdo con la normatividad vigente de Yajalón, solo es posible hacer una imputación por una práctica monopólica absoluta o restrictiva y no se pueden
difuminar esas dos distinciones. Nosotros daremos contestación a la formulación de una imputación de una práctica monopólica absoluta. En este sentido, nosotros respetuosamente demostraremos por qué las conclusiones a las que ha llegado la Comisión de Competencia de Yajalón no se relacionan con los hechos de este caso. Primero, de acuerdo con el artículo 62, fracción primera de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, la autoridad de competencia tiene que acreditar 3 elementos. Un acuerdo que sea celebrado entre agentes económicos competidores entre sí y que éste haya sido celebrado con el objeto o el efecto de fijar los precios en el mercado investigado. En este caso, no hay evidencia de un acuerdo y, suponiendo sin conceder que lo hubiera, no hay elementos de convicción suficientes para acreditar la fijación de los precios en el mercado investigado. Primero, no existe un acuerdo porque no hay elementos de convicción que respalden la imputación de la comisión. Un acuerdo es un acuerdo que se celebra entre 2 agentes económicos con un fin concreto. De conformidad con el artículo 85 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, la comisión tuvo que haber realizado las diligencias necesarias con el fin de llegarse de los medios pertinentes para acreditar su dicho. Sin embargo, de lo que consta del expediente, así como en los anexos relativos, no hay evidencia que acrediten esta supuesta colusión o acuerdo. Tan es así que en la respuesta a las respuestas aclaratorias se nos dijo textualmente que no existieron comunicaciones entre BBCY y Finyaja que se encuentren relacionadas con los hechos del caso. En suma, si no hay comunicación, por consecuencia, no es posible que haya un acuerdo. Tampoco podría haber ninguna colusión tácita, ya que la colusión tácita solo existe cuando los algoritmos reducen los incentivos para competir en el mercado. De acuerdo con la jurisprudencia reconocida a nivel internacional, el estándar para probar una colusión tácita es muy elevado para la autoridad, y los elementos que obran en el expediente no sirven para acreditar este hecho. Adicionalmente, de que la legislación vigente solo permite sancionar a esta comisión, a este agente económico, cuando existe evidencia de un acuerdo. Y este acuerdo, supuestamente alegado por la comisión, no es imputable a nuestra representada porque, de acuerdo con la teoría de la responsabilidad objetiva, se deben acreditar 3 elementos. Primero, la existencia de una conducta atribuible a nuestra representada, un nexo de causalidad y un daño entre esta conducta. Por consiguiente, al no haber suficiente evidencia del expediente, se concluye que no puede haber un acuerdo entre nuestra representada y la BBCY. A continuación, mi compañera Tania les explicará más acerca del algoritmo. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días, estimados presentes. Mi nombre es Tania Daniela Patrón Aguilar. Yo soy economista y a continuación les voy a explicar la estructura de los algoritmos para demostrarles que Finyaja actúa de manera independiente y usa las tasas de BBCY únicamente como referencia externa, ajustando su estrategia de establecer tasas de forma autónoma. El algoritmo de mi representada opera de la siguiente manera. Para la determinación de las tasas de interés a préstamos, empieza en un bucle, es decir, que se itera cada día en un rango de fechas preseleccionado. Se obtienen los parámetros internos y los externos. En este caso, los parámetros internos se refieren a aquellos que se establecen, depende de la estructura de mercado, la estrategia de mercado del banco, y los parámetros externos se refieren a las tasas del banco BBCY y a las tasas del Banco Central. Por lo tanto, al definirse estos 2 parámetros, en las diapositivas se presenta la fórmula en la que se calcula la tasa, se almacena y se vuelve a iterar. De la misma manera opera la determinación de las tasas de retorno de inversión. La única diferencia es que existe un árbol de decisión en la que los parámetros internos y un parámetro interno en particular, que es el margen base, puede cambiar, depende de un cálculo, y a partir de ahí se estima la tasa de Finyaja nueva en la que se almacena y se itera. En ambos códigos, como se muestra, las tasas de Finyaja se ajustan con factores internos específicos.
estos pueden diferir considerablemente de la política de BBCY, mostrando que no siguen un mismo criterio de ajuste. Además, la independencia en los cálculos se ve reforzada porque Finjaje podría modificar sus márgenes o factores en cualquier momento, independientemente de las variaciones en las tasas de BBCY. En conclusión, el ajuste de márgenes y factores no está diseñado para cerrar las brechas ni para converger intencionalmente en las tasas de BBCY, sino que responde a un mecanismo interno autónomo. Si bien es cierto que para el cálculo de las tasas se utiliza información de las tasas de BBCY, esta información es pública y accesible, por lo que no es necesario que exista un acuerdo para obtenerla. Asimismo, ambos algoritmos solo lo utilizan como referencia externa, no como un objetivo a alcanzar. Tanto en las tasas de interés como en las tasas de retorno de inversión, el cálculo de Finjaje depende de la tasa del Banco Central. Esta tasa proporciona una referencia oficial, confiable y estable, reconocida por todo el mercado. Al basarse en la tasa del Banco Central, Finjaje asegura que sus decisiones de tasa reflejan las condiciones económicas nacionales, lo que le permite ajustar sus productos de manera alineada con las políticas monetarias y ofrecer a sus clientes tasas competitivas y transparentes. A continuación, le cedo el micrófono a mi compañera Itacha. Hola, muy buenos días, distinguido jurado y representantes de la CCY. Mi nombre es Itati George y a continuación yo les voy a presentar argumentos que justifican el funcionamiento del algoritmo de Finjaje, nuestro representado, con el objetivo de poder demostrar y reforzar que no se realizó ninguna práctica anticompetitiva y que en suma hay explicaciones alternativas distintas a la colusión que explican los hechos. El funcionamiento de este algoritmo es un resultado es un resultado inherente de la competencia oligopolística que hay en el mercado investigado. Esto apegándonos a la teoría económica del modelo de Stackelberg, en el que se plantea que los agentes económicos interactúan de una forma estratégica y secuencial, por lo que toman decisiones uno después del otro de una forma dinámica. En cuanto al modelo de Stackelberg, aquí se considera un escenario de competencia en los mercados oligopólicos en donde hay condiciones muy específicas, tales como son los productos homogéneos. Esto quiere decir que los agentes económicos ofrecen productos similares en términos de características, calidad y funcionalidad, que apegándolo al plano del mercado investigado se cumple con el supuesto, dado que tanto BBCY como Finjaje ofrecen los mismos servicios financieros. Otro de los supuestos con los que se cumple es la interdependencia de las decisiones de los agentes económicos. Esto significa que las empresas consideran que las decisiones que toman sus competidores influyen sobre las suyas, e incluso esto se ve de forma explícita dentro del algoritmo de nuestro representado al determinar sus tasas. Cabe destacar que dentro del modelo del IR seguidor que se plantea en el modelo de Stackelberg, un factor relevante, pero más no determinante, es la participación de mercado, por lo que el verdadero liderazgo en el mercado se deriva de la capacidad que tenga el agente económico para establecer tendencias y que los demás actores los consideren como beneficiosos o que los tienen que adoptar con el fin de poder seguir compitiendo eficientemente. En ese sentido, se identifica que el banco BBCY fue el pionero en orientar los servicios financieros por el canal digital, primero por un sitio web y más tarde por una aplicación, lo que le representó a Finjaje una fuerte amenaza en términos de innovación frente al riesgo de poder perder su posición de mercado de servicios financieros ahora digitales. De ahí que la variable en el algoritmo tasa de BBCY del día anterior nos permite aludir a que el banco que primero toma una decisión es el banco BBCY y por tanto tome el papel de líder, mientras que Finjaje, nuestro representado, únicamente implemente la información como una tendencia de seguidor con el objetivo de poder responder a las demandas y a las preferencias de los consumidores, creando así también productos más eficientes, transparentes y competitivos, ajustándose dinámicamente a las tendencias del mercado. De la mano del modelo de Stackelberg, el funcionamiento de los algoritmos de Finjaje se explica a partir de la teoría de la imitación estratégica, en donde se plantea que las empresas a menudo tienden a observar para después imitar al competidor más ágil y eficiente. Esta condición en el mercado investigado le permitió a Finjaje reducir los riesgos, puesto que él no actuó como pionero, sino que aprovechó la experiencia y el aprendizaje de sus competidores para realizar sus actividades. También se destaca que la imitación es una característica que permite identificar que un mercado es maduro y que cuenta con un alto nivel de competencia entre los agentes económicos, además de que la transición de la innovación a la imitación es un proceso natural en la evolución de los productos y servicios y el proceso
depende intrínsecamente de las características del mercado que se esté analizando. Por lo que se concluye que la dinámica y la estructura que sigue la iteración de Finyaja, nuestro representado, es en realidad un resultado de la competencia oligopolística que hay en el mercado de servicios financieros en el canal digital en Yajalón y no una circunstancia de colusión o distorsión de la competencia por prácticas de nuestro representado. A continuación, mi compañera Aldo les presentará un poco más de análisis económico. Muchas gracias, Itati. De esta manera, buenos días, honorables miembros del jurado y presentes. Mi nombre es Aldo David Gómez Tapia y soy economista y me corresponde presentar cuestiones relacionadas al objeto y efecto de las conductas imputadas, donde se procederá a mencionar algunas de las razones estadísticas por las que, complementando lo mencionado por mis compañeros respecto a la falta de intencionalidad, tampoco habría daño. Es así que con el requerimiento 8.1 y 9.1, los cuales proveen las tasas de retorno de interés durante el periodo investigado, se hará una comparación de ambos bancos mediante algunos criterios estadísticos como la media de las tasas para cada banco, su fluctuación o diferencias respecto a las varianzas. De esta manera, al momento de comparar las tasas de retorno de ambos bancos, durante los primeros 5 años del periodo investigado, que se toman como referencia para tener periodos de igual longitud y por tanto comparables, estas son iguales en un promedio de apenas 24.70% del total, y sobre las tasas de interés ofrecidas, este promedio baja al 2.80. Esto quiere decir que los registros son diferentes en casi el 93% de las ocasiones, ponderando ambos indicadores y mostrando una tasa baja de registros iguales, la inexistencia de un patrón de fijación de precios perfecto en perjuicio del consumidor, como nosotros podemos ver en esta diapositiva. Eso se complementa al momento de que las tasas de retorno del banco BBCY suelen ser más altas por una diferencia promedio de 5 puntos porcentuales que las de Finyaja durante dicho periodo. Eso quiere decir que un cuentaviente en general se sentiría tentado a decantarse por la tasa de retorno del banco BBCY porque esta es mayor de manera consistente desde el año 2019 al 2023. Es decir, nuestro representado no podría estar fijando las tasas de retorno con alguna intencionalidad o daño porque sus tasas son más bajas y por tanto menos atractivas para el público, lo que termina a afectar a nuestro representado. En cambio, al momento de hablar sobre las tasas de interés, es posible observar que entre bancos no hay una tendencia clara, como se puede observar en dicha gráfica, por lo que no hay acuerdo para la fijación de precios dada la fuerte competencia en las tasas de interés, recordado que en este rubro los registros iguales no superan el 3%. En suma, en ninguno de los parámetros, la cuarta parte de los registros totales cuenta con registros idénticos. Ahora bien, al compararse los primeros y últimos 250 registros de todo el periodo investigado, buscando encontrar anomalías en tanto la tasa de retorno como la tasa de interés, se observa que el promedio de las diferencias de ambos indicadores aumentó en 0.0135 y 0.0053 puntos porcentuales, lo que implica que difieren más aún los diferenciales que ofrecen cada banco, eliminando la posibilidad de colusión, ya que éstas deberían converger para ello. Es por estas razones estadísticas enunciadas, como el hecho de que 1. El banco haya estructurado sus tasas en función de un mecanismo autónomo que responde a indicadores públicos de referencia. 2. Nuestro representado siguió con la normatividad aplicable respecto a los límites para el intercambio de información mencionados y confirmados por una sentencia posterior de la autoridad bancaria. 3. Que el código de nuestro representado actúa mediante parámetros independientes a los del banco BBCY. 4. Que la teoría económica subyacente del modelo Stackelberg ejemplifica que nuestro representado responde a las decisiones del líder con un comportamiento basado en las tendencias de mercado como una dinámica de mercado competitiva oligopólica y no como un acuerdo colusorio. 5. Que haya efectos de red que permiten a Finyaja utilizar información pública para mejorar sus servicios y que tienden a una natural correlación de los indicadores. 6. Que haya ausencia de daño en el mercado, pues no existe evidencia de aumentos artificiales en los precios o un desplazamiento de la competencia, cosa que no ha probado la autoridad. 7. Que dada la falta de un acuerdo explícito, la evidencia indirecta debe involucrar información de otros participantes para un correcto análisis, es decir, la información solicitada por la autoridad está incompleta y no puede determinar la existencia de colusión. Y 8. Que la información obtenida mediante estadísticos no ofrece, como se vio, la posibilidad de la existencia de perjuicios al consumidor. Es por esto que se concluye que no se puede establecer que la conducta de Finyaja, nuestro representado, tenga el objeto de fijar precios en el mercado financiero digital de Yajalón. La actuación de Finyaja refleja la estrategia autónoma y competitiva fundamentada en la observación de indicadores externos y la adaptación ante la competencia, sin evidencia de algún acuerdo colusorio. Así, si no hay más preguntas del jurado, la firma de Equilibrio Legal concluye su argumentación. Muchas gracias, Equilibrio Legal, por la exposición. Ahora vamos a pasar a la ronda de réplica. Aquí tenemos 5 minutos. Vamos con la réplica del equipo de la autoridad. Sí.
Les recuerdo que cuando pasen a exponer digan su nombre y si son abogados o economistas, ¿vale? Empezamos con la ronda de réplica a partir de ahora. El mercado relevante, por lo tanto, el agente económico ha aceptado la definición de mercado relevante, es decir, solamente los 3 participantes que se mencionaron anteriormente, debido a los servicios ofrecidos. Sí. El agente económico, por lo tanto, ha aceptado el mercado relevante que se ha expuesto, es decir, los 3 servicios de Banco Finyaja, BCY y Trapesa, ha aceptado la posición dominante que tiene Finyaja. Asimismo, Bueno, ahora bien, se realizó esta práctica debido a la existencia de un acuerdo de forma tácita. Agente económico, les queremos recordar la existencia de 2 tipos de acuerdos, de forma tácita y explícita. La forma tácita es sin necesidad de una comunicación verbal o un escrito de forma explícita. Ahora bien, el código en varias líneas establece el uso de la información de forma diaria. El tener la información de forma diaria aumenta la posibilidad de una coordinación. Por ello, la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón, en su incentivo de reducir las barreras de entrada, posibilitó el compartir los datos de forma mensual, debido a que eso reduce la posibilidad de una coordinación. Asimismo, se fijan los precios debido a la posición dominante que tiene el agente económico. Mi nombre es Alejandra Caro, estudio Derecho y Economía en el TEC de Monterrey. Buen día. Bueno, es también importante mencionar que, como dice mi compañera, si bien no existe un acuerdo explícito, los algoritmos sirven como un medio para los agentes económicos en el sentido de poder monitorear la situación del mercado. Precisamente la información más desagregada que se puede tener en este mercado relevante es la información diaria. Y precisamente como establece la Comisión Nacional Bancaria, esta información debe ser compartida únicamente mes a mes, no bancaria. Asimismo, importantes autoridades en materia de competencia económica establecen que la ventaja competitiva que una empresa puede tener es precisamente la capacidad de aprovechar al máximo con los datos que cuenta. Entonces, los datos en este mercado relevante es la información crediticia de dichos agentes económicos que es tomada como insumo esencial y asimismo se puede acreditar una práctica monopólica restrictiva. Por lo tanto, se acreditó que el agente económico Finyaja ha cometido esta práctica monopólica absoluta y se ha coludido a través del código con el agente BCY. Aunado a ello, bajémoslo a un ejemplo. El agente económico menciona que es imposible que de esta forma se haya dado la colusión. No obstante, es como si 2 supermercados fueran todos los días a cada uno de ellos y se fijaran en los precios. Si tú te estás fijando en el precio de tu competidor y estás dando un precio respecto a ello, no es competencia económica. Más bien estás fijando precios respecto a lo que hace tu competidor. Y de nuevo, ese es un precio que no está fijando el mercado, sino los mismos agentes económicos. Por otro lado, el agente económico fue incapaz de argumentar y por lo tanto acepta que está cometiendo prácticas monopólicas relativas al haber negado el acceso y compartir el insumo esencial con el agente económico Trapesa y por lo tanto dañó al mercado y aunado a ello al agente económico pues le imposibilitó competir en igualdad de condiciones. Y mi nombre es Enrique Mandujano y estudio Derecho y Economía. Muchas gracias. Perdón por no presentarme antes, mi nombre es Abril Jiménez, estudio Derecho y Economía igual que ellos. Asimismo dijeron que, bueno, no necesariamente es necesario que las tasas sean exactamente iguales para que haya una colusión y que sea beneficioso. Al final las colusiones son beneficio de ambas empresas y Finyaja, dado la definición del mercado relevante, tiene la mayor posición, es decir, es el líder. Por lo tanto, pues la teoría de Stackenberg sería que él fijara el precio y los demás lo siguieran. Sin embargo, en este caso no es lo que está sucediendo y no tendría por qué fijarse en BBCY, pues él es el competidor más ágil y eficiente.
Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica González Salinas, estudio Derecho y Economía. Asimismo, los datos son un insumo esencial, no es de forma pública, debido a que se ocupa para poder fijar el precio. O sea, en la misma, podemos ocupar como derecho comparado lo expreso por la COFESE en México, donde se exponen que los datos es un insumo esencial, y más si es entre dos agentes económicos y si la relación entre ambos agentes económicos es de competidores, como lo es Finyaja y BBCY. Entonces, en el código sí se puede ver de forma tácita una coordinación. Muchas gracias, autoridad. Toca el turno del agente económico para su réplica de 5 minutos. ¿Qué podría decir? Ay, perdóname, pero necesité. Sí, porque Tienen 5 minutos de réplica. Agente económico, por favor. Sí. Adelante. Gracias. No lo mencioné antes, mi nombre es Roberto Flores y soy abogado. Nosotros vamos a dar contestación a la réplica que presentó en este momento la autoridad de competencia en principalmente 5 puntos. Primero, hablan de nos están imputando una práctica monopólica absoluta y una relativa. Le pedimos a la comisión que sea claro en cuál imputación es su principal, ya que solo puede acreditar una, ya que no puede coexistir una práctica monopólica absoluta y una relativa. Respecto de la existencia de un acuerdo tácito, nosotros les recordamos a la Comisión de Competencia que puede existir una coordinación paralela que obedece a las características de un mercado oligopolístico, por lo que no se puede definir en una concentración o coordinación, ya que esta es una decisión unilateral de nuestra representada. Podemos irnos al ejemplo de que si uno tiene una gasolinería y ve que una gasolinería una frente a otra, y ve que una eleva el precio por las necesidades del mercado, nosotros también podemos elevar el precio de nuestra gasolina, pero es una decisión unilateral, no es algo que estemos coordinando con el otro, en este caso, banco, de elevar nuestras tasas. Ahora, respecto a la información diaria que ellos refieren, nosotros les respondemos que esto es una obligación transparente, ya que además la información que presenta el banco BBCY está disponible para todo el público de manera desagregada para utilizarla nuestro representado. Y también respecto de no compartir la información con el banco Trapeza, esto se debe a la presentación fuera de plazo de la solicitud del banco Trapeza, y entonces nuestro representado no se vio en la posibilidad de enviar esa información. A continuación, mi compañera Itati continuará con nuestra réplica. En cuanto a la imputación de que hay un acuerdo tácito por medio del algoritmo, eso es totalmente falso, puesto que el algoritmo que opera nuestro representado respecto a la tasa de interés se refiere a la variable tasa BBCY previa y se utiliza la tasa del día actual menos 1, lo que nos quiere decir que el primer banco en tomar la decisión y toma la posición de líder es BBCY, y Finyaja únicamente implementa la información en una tendencia de seguidor, lo que se explicaba al inicio. En cuanto a la determinación de la tasa de retornos, la variable es tasa BBCY anterior, igual, opera de la misma manera con la tasa del día actual menos 1. Respecto a que la información, como lo comentaba mi compañero Roberto, la información es pública y nosotros únicamente lo usamos en una tendencia de seguidor, no con el fin de alguna colusión o distorsión de la competencia. En cuanto a algunos elementos que menciona el autor Mota, en su capítulo 4, Colusión y acuerdos horizontales, establece que los anuncios públicos
permiten a los agentes a los consumidores saber que los agentes económicos tienen compromisos con ellos y que también la transparencia permite la comparación por parte de los consumidores y para los agentes económicos un incremento entre la rivalidad en ellos. Por otra parte, hay que considerar que tampoco puede haber colusión en este mercado que está en expansión y en innovación, que justamente se caracteriza por ser un mercado altamente fluctuante. También, si consideramos, no hay una posición dominante por parte de Finyaja, puesto que no hay simetría entre las participaciones de los agentes económicos. Por parte de Finyaja, tenemos el 26.60% de participación de mercado, mientras que BBCY cuenta con el 17.50%. Por lo tanto, hay asimetría de un 9.10%. En cuanto a la evidencia internacional, hay casos en la actualidad que se apegan a esta tendencia del líder seguidor, tal como es el Ant Financial, que se encuentra en el paper Desarrollo de FinTech y eficiencia de los bancos comerciales en China, en donde se establece que justo se da esa tendencia de que los bancos FinTech son los seguidores, los líderes, y los bancos grandes tradicionales son los seguidores. Incluso también el autor Fernando Vaca, en el año 2000, establece la tendencia del modelo de Stackelberg en los precios del líder-seguidor. Sería todo por nuestra dúplica. Muchas gracias, equipo del agente económico. Vamos a pasar a la ronda de conclusiones por parte de la autoridad. ¿Podemos empezar? Sí. Perdón. Sí. Para cambiar otro. Inicia su ronda de 5 minutos de conclusiones. Adelante. Gracias. Se aclara que es posible que un agente económico acredite tanto una práctica monopólica relativa como una práctica monopólica absoluta al mismo tiempo. Estas coexisten y se van a dar siempre y cuando se cumplan con las condiciones necesarias para que se acredite cada una, tal como se explicó anteriormente. Y bajémosle un ejemplo. Un automovilista que va conduciendo a exceso de velocidad choca y lesiona a alguien, está haciendo dos cosas: chocar y lesionar a alguien. Coexisten y se cumplen las dos condiciones, tal cual es lo mismo que está pasando en este mercado. Por otra parte, dado como se acreditó, las condiciones se acreditan tanto en la absoluta como en la relativa. Por otra parte, es importante recalcar que en términos del artículo 63 de la Ley de Competencia Económica se verifica una práctica relativa restrictiva. Precisamente se acredita el uso de un insumo esencial. Por otra parte, también se acredita en la definición del mercado relevante, que de hecho el agente económico no ha proporcionado esta definición de mercado relevante, el cual la autoridad investigadora sí la proporcionó. Se acredita una posición dominante en el mercado relevante. Por último, el uso de un insumo esencial y la posición dominante impiden a nuevos agentes económicos hacer uso de este insumo esencial para ofrecer a sus clientes y a los de la competencia productos y servicios competitivos e incluso pudiendo resultar en un posible desplazamiento indebido. Asimismo, es importante definir que sí existe esta práctica debido a que existe un acuerdo de forma tácita. Existe un insumo esencial, que en este caso son los datos. Hay que recordar la diferencia entre el insumo esencial y los datos. Los datos no deberían de ser agotables, en este caso lo son. Los datos, en este caso, no son excluibles porque lo tienen los terceros. Asimismo, no deberían de tener una fecha de caducidad. En este caso, sí lo tienen de forma diaria. Asimismo, es importante exponer que los agentes económicos, la relación entre ambos agentes económicos es de competencia.
Entonces son competidores y el objeto del código principalmente es para fijar el precio que va a ser dado a los consumidores. Hay que recordar el bienestar al consumidor, o sea, recordar el por qué estamos acá. Cerrando, Bueno, nada, simplemente aclarar que dentro de la definición que se dio de mercado relevante, evidentemente Finyaja tiene la posición dominante, por lo tanto debería de ser el líder, y los porcentajes que nos mostraron no explicaron de dónde se obtuvieron o cómo los obtuvieron. Sin embargo, en pues fue el índice IHH y las participaciones del mercado, dado la definición de mercado relevante. Ningún otro competidor tiene los servicios que se proporcionaban, más que ellos, 3. Por lo tanto, su participación es la más alta y por eso le da el poder dentro de este sector de competencia. es importante, por último, mencionar que precisamente como ya se ha mencionado y como la autoridad investigadora ha establecido, los datos representan una capacidad importante de las empresas en el sentido de competir y pudiendo constituir obstáculos para que nuevas empresas entren al mercado y compitan en la libre concurrencia. Asimismo, recalcamos que se debería de compartir esta información con los nuevos agentes económicos que van iniciando en este mercado. Hay que recordar el por qué estamos aquí hoy, que sobre todo es buscar el bienestar de los consumidores. Muchas gracias, autoridad. Vamos a pasar a los 5 minutos de conclusiones por parte del agente económico. Buenos días, honorables miembros del jurado y presentes. Mi nombre es Estefanía San Martín, soy abogada y me corresponde presentar los alegatos de clausura. Para empezar, el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón establece que debe existir un acuerdo entre los agentes económicos para que se pueda acreditar una práctica monopólica absoluta. De acuerdo con las pruebas que radican en el expediente, Finyaja y BBCY no tuvieron comunicación alguna durante el periodo investigado, por lo tanto no se puede acreditar la existencia de un acuerdo entre los agentes económicos. Conforme a los artículos 24, fracción segunda y tercera y 85 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, la Comisión tiene como atribución recaudar toda la información y documentación que estime necesaria para llevar a cabo sus investigaciones con el fin de acreditar si un agente económico ha incurrido en una práctica anticompetitiva o no. Sin embargo, no hay pruebas suficientes que acredite que Finyaja haya incurrido en una práctica monopólica absoluta. Ante la falta de pruebas suficientes, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, que establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que no se establezca legalmente su culpabilidad conforme a la normatividad aplicable. Retomando el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, para que una conducta sea considerada anticompetitiva, el acuerdo tiene que tener como objeto de efecto la fijación de precios. En este caso, la Comisión no ha acreditado la existencia de dichos elementos. La relación positiva entre las tasas de interés y los retornos de inversión de ambos bancos es consecuencia de factores externos, como el acceso a la información pública. Por consiguiente, el posible paralelismo en las tasas de interés no constituye una prueba suficiente de fijación de precios, ya que se trata de una reacción a las condiciones cambiantes del mercado financiero. Asimismo, la Comisión no ha acreditado que el diseño ni la implementación de los códigos utilizados por Finyaja y BBCY tuvieran como objeto o efecto la fijación de precios. Ambos agentes económicos emplean algoritmos avanzados dentro de sus respectivas estrategias competitivas, lo que no implica una coordinación de precios, sino el uso de tecnologías innovadoras para optimizar su competitividad individual. Por lo tanto, no se puede acreditar la existencia de una colusión entre los agentes económicos. También es fundamental considerar que en los mercados financieros es complicado que exista acuerdos entre los agentes económicos, puesto que están caracterizados por su alta fluctuación e incertidumbre, lo cual facilita la competencia. De igual manera, en los mercados en expansión con innovación frecuente, como en este caso el mercado investigado, es menos probable la coordinación y la vigilancia de un acuerdo. A continuación se expondrá los puntos claves que demuestran por qué Finyaja no ha incurrido en una práctica monopólica absoluta. 1. No se ha podido acreditar la existencia de un acuerdo entre Finyaja y BBCY. 2. La dinámica y estructura que sigue el algoritmo de Finyaja es el resultado de la competencia oligopolística que se origina en el mercado investigado, caracterizado por las condiciones cambiantes del mercado y la homogeneidad de los productos ofrecidos. 3. La información que Finyaja utiliza para determinar la tasa diaria es pública y accesible. Y 4. El código implementado por Finyaja actúa de manera independiente de los parámetros por BBCY. Y 5.
En los mercados financieros es complicado que existan acuerdos entre los agentes económicos. 6. La comisión no debió haber realizado como los demás competidores determinan sus precios para respaldar cualquier injerencia sobre la existencia de una colusión. El IHH no fue calculado bien por la comisión y con las pruebas que radican en el expediente no se puede determinar el mercado relevante. En virtud de lo expuesto, solicito que se desestime cualquier acusación sobre la participación de Finyaja en una práctica monopólica absoluta y que se reconozca su inocencia, dado que no existen pruebas suficientes ni elementos de convicción que demuestren de manera fehaciente que haya incurrido en una práctica anticompetitiva. De igual manera, la comisión no acreditó ninguna conducta atribuible a Finyaja conforme a la normatividad aplicable, por lo que debe prevalecer su presunción de inocencia. Además, no se puede sancionar a un agente económico por 2 prácticas competitivas y por ende es contra el principio de legalidad que exige que todos los actos sean conforme a la ley. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. Queremos dar una pequeña nota debido a que también, por parte del agente económico realizamos la prueba el índice, realizamos algunos cálculos para obtener el índice IHH. Y en este caso, con las preguntas aclaratorias y algunos anexos, concluimos que el estimado ronda entre los 1.770 puntos a 1.790, lo que quiere decir que en todo caso el IHH correcto pues muestra una concentración moderada del sector bancario, una concentración moderada en este sector que es el bancario, cuando a nivel mundial pues este ramo suele presentar altas tasas, siendo similar al de México, un poco más alto al de España y similar a Colombia y Perú. Es por eso que queremos dar esta pequeña nota, dado que nosotros obtuvimos dichos cálculos mediante los insumos provistos que obran en el expediente. Perfecto. Muchas gracias a ambos equipos, tanto la autoridad como el agente económico. Finalmente pasamos a la ronda de preguntas y respuestas por parte de nuestro honorable jurado. Les recuerdo, honorable jurado, que ustedes les pueden hacer una pregunta en particular a cualquier persona o al equipo en general y ya ellos decidirán si contestan, ¿vale? Entonces, cedo la palabra al jurado para que iniciemos la ronda de preguntas. Muchas gracias. Yo les voy a hacer una pregunta muy parecida a los dos equipos. Ustedes señalaron como comisión que se acreditó una colusión por parte de los dos bancos y Finyaja señaló que no hubo pruebas para acreditar esta colusión. Comunicaciones, nada, ¿no? Entonces, ¿cómo prueban ustedes que sí hubo esta colusión? Y si me pueden señalar algún caso que haya establecido el estándar en que se pueda probar cuando no hay comunicaciones entre agentes económicos y que sin embargo se pueda probar que hubo una colusión. O sea, por ejemplo, no, ahora. Ok. Ajá, sí. Disculpa. Bueno, referente al estándar, evidentemente es dentro de la comisión no necesariamente se acredita. Pero puedes hablar más lento, es que luego no se te escucha. Lo siento. Dentro de lo expuesto, vimos que tiene que haber una colusión debido a que dentro del mercado, de entre ellos, Finyaja tiene la posición no solo líder como empresa, como institución, como banca múltiple, sino que además no tendría, bajo ese supuesto, que no es un oligopolio, porque dentro del mercado relevante solo tiene que estar... Perdón, te voy a interrumpir. Sí. ¿Cómo prueban que hubo una colusión? No tiene por qué utilizar a BBCY, no la tasa de BBCY, sí. O sea, el agente económico le faltó definir bien su mercado. Ahorita que expusieron el IHH nos damos cuenta que agregaron más agentes económicos. Entonces hay que recordar que entonces sí existe una coordinación entre el Banco Finyaja y el Banco BBCY, porque bajo la excusa de ocupar al agente económico que es su competidor más cercano, debería de haber tomado al otro banco.
porque BBCY no es el banco, no es el segundo banco con más concentración del mercado, sino es el tercero. ¿El tema de la concentración del mercado es relevante para una práctica monopólica absoluta? Sí. Es necesario definir el mercado relevante para establecer quiénes son los competidores directos de los bancos. Como mencionó mi compañera, el agente económico Finjaja tuvo que haber tomado en cuenta los demás agentes económicos en el mercado relevante para poder establecer sus precios. Aparte, es necesario establecer que las nuevas tecnologías que se están desarrollando implican, por ejemplo, la inteligencia artificial, implican que los algoritmos pueden presentar riesgos para la competencia porque pueden estar monitoreando a los demás competidores y establecer una colusión tácita, porque si bien no se acredita la existencia de un acuerdo expreso, los algoritmos pueden llegar a estas, por medio de fórmulas matemáticas, pueden llegar a consolidar esas colusiones tácitamente. En ese sentido, por eso también es importante la información crediticia, porque como también es un insumo esencial, pueden generar, precisamente se usa en los códigos la información crediticia. Entonces se tuvo que haber usado por parte de los dos agentes económicos toda una estructura de toda la información, no solamente del competidor tercero. A ver, nada más, perdón, ahí. Entonces, sabemos que pueden haber colusiones tácitas. En este caso en particular, ¿cómo pruebas la colusión tácita? Por medio del código. El código tiene líneas específicas en las que se ven las tasas de este competidor de BBCY y incluso de información diaria. Y aunque el agente económico establezca que esta información es pública, no es correcto, porque precisamente la Comisión Nacional Bancaria estableció estas disposiciones para eliminar las barreras a la entrada y las asimetrías de la información. Por tanto, el tener esta información tan desagregada no es competitivo, sino en cuanto a como lo establece la Comisión Nacional Bancaria, es necesario tener la información mes a mes. ¿Ya? Ok. Voy a hacerle la misma pregunta entonces. Bueno, no la misma, pero una pregunta parecida. Ustedes señalan mucho, Finjaja, que no hay evidencia de comunicaciones entre los agentes económicos. ¿Conocen el precedente del caso de insulina del IMSS que resolvió la Comisión de Competencia anterior? En este caso, como ustedes saben, tampoco había evidencia por escrito. Entonces, ¿cómo ustedes defenderían el hecho de que realmente no hubo una colusión y en qué se basarían para decir que tácitamente los algoritmos no se pusieron de acuerdo? Respecto de la no evidencia de un acuerdo explícito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México estableció que una forma en la que se puede acreditar una colusión tácita es a través de una prueba indirecta por medio de un análisis económico. En este caso, el análisis presentado por la Comisión de Competencia es deficiente, ya que no cuenta con suficiente información para poder acreditar que hubo este nivel de coordinación de manera voluntaria entre nuestro representado y el banco BBCY. Entonces, sí, tiempo ya. Bueno, me gustaría preguntarle al equipo de autoridad, o sea, ¿cuáles son las condiciones que se requieren para acreditar una práctica monopólica relativa y cómo se acreditan en particular en este caso? Para que se acredite la práctica monopólica relativa son 3 condiciones. La primera, que encuadren algunos de los supuestos del artículo 65 de la ley. La segunda, que sea llevada a cabo por un agente con posición dominante. Y la tercera, que tenga por objeto o efecto desplazar indebidamente a otros competidores o afectar el mercado. La práctica monopólica relativa se acredita de la siguiente forma. La primera, que encuadra con la fracción 13ª del artículo 65, que señala señala la conducta de la negación de acceso a un agente económico o un insumo esencial. Es así que se demostró que el insumo esencial existe, pues esa información no es reproducible ni por ningún otro agente económico y que su posición o su posesión está en manos de un agente con posición dominante.
Asimismo, los factores a los cuales se allegaron para poder tener ese insumo esencial, como se mencionó, pues son más de 200 años en el mercado, que de nuevo no es algo malo, pero es necesario para poder entender que les tomó 200 años poder tener esa información y por lo tanto a un agente económico que apenas lleva 6 meses en el mercado, le es incapaz no solamente reproducirla, sino poder algún día tener esa magnitud. Entonces, eso, condición 1. Condición 2, que tenga posición dominante. Como se demostró, fue necesario hablar del nivel de concentración para poder acreditar la posición dominante del agente económico. A través de su posición dominante y los insumos o los bienes con los que cuenta, es que se acredita la posición dominante por el poder que tiene en el mercado y su capacidad para desplazar a otros y que sus acciones afecten al resto del mercado. Y 3, bueno, que su acción tenga por objeto o efecto desplazar indebidamente a los competidores, pues esto se logró a través de establecer ventajas exclusivas en favor del resto de los agentes económicos y excluyendo a Trapeza. Entonces, haya tenido el objeto de hacerlo o no, el efecto. Una pregunta para este equipo. Decidieron, o sea, la acusación es doble, ¿no? O sea, es una por práctica monopólica relativa, otra por práctica monopólica absoluta. Ustedes decidieron contestar solamente la de absoluta, no la de relativa. ¿Qué pasaría si no se acepta ese argumento? O sea, dejan en indefensión, digamos, a su empresa. Nosotros decidimos orientarnos por la defensa de una práctica monopólica absoluta, dado que a nuestra consideración no hay elementos suficientes que obren en el expediente para poder orientarnos a una práctica monopólica relativa, dado que se necesita justificar por medio de un análisis de sustitución el mercado relevante. No se presentó ninguna prueba del test del monopólico hipotético, en donde se analiza la sustitución aguas arriba y aguas abajo, información que no obraba en el expediente para realizar ese tipo de análisis. También no se puede llegar a la conclusión de la imputación, dado que tampoco se está haciendo llegar la comisión de información de los demás competidores, sino que se nos está imputando algo solo a 2 agentes económicos de los que hay información, más no se analizó en su conjunto el mercado. En suma, también no hay desplazamiento, dado que las participaciones de mercado que mostramos fueron de las que se nos hizo llegar por medio de las preguntas aclaratorias, en donde también se menciona que estas participaciones de mercado se mantuvieron relativamente estables desde el 2019 al 2023, que es el periodo investigado. Entonces no hubo desplazamiento. Nosotros explicamos que la tendencia del líder-seguidor no necesariamente está relacionada con la participación de mercado y que es meramente un resultado de la competencia oligopolística. Bueno, en el caso de las prácticas monopólicas relativas, en caso de que hubieran contestado, digamos, un poco los argumentos, uno de los argumentos de defensa son las ganancias en eficiencia. ¿Hay alguna ganancia en eficiencia derivada del uso de estos algoritmos? Nosotros intentamos realizar justo ese análisis nos planteamos un cuadro comparativo, considerando el tipo de prácticas en el que podría haber incurrido nuestro representado, que no hay. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que nos permita realizar el análisis y determinar que hay ganancias en eficiencia. No se nos dan estados financieros para demostrar las utilidades. Tampoco el tipo de producto nos permite llegar a incidir que, si mal no recuerdo, en la Ley Federal de Competencia de México, son 4, creo, de formas de demostrar ganancias en eficiencia. Sin embargo, hicimos el análisis y no se pudo concluir que Finyaja pudiera demostrar ganancias en eficiencia en alguna práctica. Muchas gracias, jurado. Muchas gracias a la autoridad y al agente económico. Damos por concluida esta audiencia. A partir de este momento, los miembros de cada equipo se pueden retirar, al igual que el jurado.